Ayer se cumplieron, miren las imágenes, 4 días de boicot electoral de los maestros de la CENTE. Gran parte de Oaxaca está sin gasolina por los bloqueos a plantas distribuidoras de Pemex. En Guerrero hubo ataques a la sede del PRI, al Congreso, a la sede del PAN. En Chiapas tomaron oficinas del INE y mantienen los cierres en los accesos y salidas a Tuxtla Gutiérrez. En Michoacán ya liberaron los consejos estatales tomados, pero hoy tienen prevista una marcha. Hay polémica por la ley seca a propósito de las elecciones que se aplicará en 12 entidades este fin de semana. Por ejemplo, los restauranteros de la Ciudad de México estiman pérdidas de 500 millones de pesos porque pues, hay transmisión de partidos de fútbol. El sábado está la Champions, el domingo México-Brasil. El gobierno del DF ya aceptó la venta de bebidas alcohólicas ambos días, pero solo con consumo de alimentos. En Durango, un niño tuvo que ser operado de emergencia de la columna y la pelvis luego de recibir un disparo cuando estaba en la escuela. ¿Saben cómo fue? Corría por uno de los pasillos cuando chocó accidentalmente con un maestro y al maestro se le disparó un arma 9 milímetros que traía en su maletín, según se dijo. El profesor está detenido. En el Pico de Orizaba encontraron otro cuerpo momificado. Según autoridades, esta vez se trata del piloto de una avioneta que se estrelló en la zona más o menos hace 15 años. Médicos del Hospital Metodista de Houston, en Texas, Estados Unidos, lograron el primer trasplante exitoso de cráneo y cuero cabelludo. El paciente es un hombre que sufrió un agresivo cáncer que dejó al descubierto su cerebro. Es fin de semana de elecciones. Los resultados de este domingo modificarán el mapa político del país para la segunda mitad del sexenio. Y con este nuevo escenario, al día siguiente, el 8 de junio, arrancará en la práctica la sucesión presidencial de 2018. Esa es la tradición política. Son más de 2,000 cargos públicos los que habrán de definirse pasado mañana, entre ellos 9 gobernadores y 500 diputados federales, en un contexto muy complicado por ejecuciones y asesinatos de políticos ligados al proceso electoral, unos 20 homicidios, el sabotaje contra los comicios que lleva a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto se elige. A nivel federal se elegirá en todo el país a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. También habrá elecciones locales en 16 entidades. En 9 de ellas renovarán gubernaturas. En Baja California Sur se elige gobernador, 21 diputados locales, 16 de mayoría relativa y 5 de representación proporcional y 5 ayuntamientos. En Campeche se elige gobernador, 35 diputados locales, 21 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, así como 11 ayuntamientos y 20 juntas municipales. En Colima se elige gobernador, 25 diputados locales, 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional y 10 ayuntamientos. En Guerrero se elige gobernador, 46 diputados locales, 28 de mayoría relativa y 18 de representación proporcional, así como 81 ayuntamientos. En Michoacán se elige gobernador, 40 diputados locales, 24 de mayoría relativa y 16 de representación proporcional, así como 113 ayuntamientos. En Nuevo León se elige gobernador, 42 diputados locales, 26 de mayoría relativa y 16 de representación proporcional y 51 ayuntamientos. En Querétaro se elige gobernador, 25 diputados del Congreso local, 15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, además de 18 ayuntamientos. En San Luis Potosí se elige gobernador, 27 diputados locales, 15 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, así como 58 ayuntamientos. En Sonora se elige gobernador, 33 diputados locales, 21 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, además de 72 ayuntamientos. En el Distrito Federal se renovarán las 16 delegaciones, así como la Asamblea Legislativa, conformada por 66 diputados, 40 de mayoría relativa y 26 de representación proporcional. En Guanajuato se elige 36 diputados del Congreso local, 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional y 46 ayuntamientos.
En Jalisco se elige 39 diputados locales, 20 de mayoría relativa y 19 de representación proporcional y 125 ayuntamientos. En el Estado de México se elige 75 diputados locales, 45 de mayoría relativa y 30 de representación proporcional, así como 125 ayuntamientos. En Morelos se elige 30 diputados locales, 18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, además de 33 ayuntamientos. En Tabasco se elige 35 diputados locales, 21 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, además de 17 ayuntamientos. Y en Yucatán se elige 25 diputados locales, 15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, además de 106 ayuntamientos. Con información de Saraí Méndez, Noticieros Televisa. Esta mañana nos acompaña en el estudio de Primero Noticias el encargado de organizar las elecciones, el presidente del Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Muchísimas gracias por venir. Qué gusto, gracias a ti por la invitación. ¿Todo listo? Estamos a punto, esperando. ¿A qué porcentaje estamos de listos, más o menos? Pues mira, en la etapa del proceso en la que estamos, que es la entrega de los paquetes a los presidentes de casilla, que van a instalar las mismas el domingo, estamos alrededor de un 92-93%, es decir, completamente en tiempo y en los plazos y con los porcentajes en los que tenemos que estar. En Oaxaca, evidentemente, tenemos un retraso considerable. ¿En Oaxaca qué porcentaje vamos? En Oaxaca tenemos alrededor de un 40% de paquetes entregados. Es bajo, pero lo que hemos privilegiado es la seguridad de nuestro personal, de los capacitadores que tienen en su poder los paquetes, en la espera de que en las próximas horas se generen las condiciones para poder avanzar en la organización del proceso. Nosotros hoy estamos listos para, si las condiciones están dadas, poder instalar la totalidad de las casillas el próximo domingo. ¿Los gobiernos han sido consecuentes con estas manifestaciones de violencia contra las elecciones? Mira, no lo quiero juzgar. Sé que son condiciones muy complicadas. Sé que se ha avanzado. Las negociaciones nos permitieron un espacio de pausa el día de ayer que nos han permitido planificar adecuadamente con el tiempo estrecho que tenemos los pasos a seguir de aquí al domingo, pero necesitamos que esas condiciones se generen. Yo digo que las elecciones implican responsabilidades compartidas. El INE ha cumplido al 100% con sus obligaciones. Hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance, hemos cumplido con ello y estamos listos para instalar. Hay responsabilidades de los gobiernos locales, federales y municipales, hay responsabilidades de los partidos políticos, pero si convergen, digámoslo así, estos esfuerzos, estamos listos para instalar la totalidad de las casillas el domingo. Hay broncas en 4 estados, fundamentalmente, en 4 de los 32 entidades, ¿no? Sí. Que son Guerrero, Oaxaca. Oaxaca lo pondría en primer lugar. Oaxaca, sin duda. Guerrero, Michoacán y Chiapas, ¿no? Que es donde ha habido más broncas. Sí, aunque en Michoacán, Guerrero y Chiapas, a pesar de que en Guerrero, por ejemplo, durante meses fue el foco de atención principal de nuestras preocupaciones, en Michoacán, Guerrero y en Chiapas hay conflictos o problemas, digamos, aislados que no nos hacen prever una o sea, ahí han podido entregar la operativa mayor. ¿Ahí van a tiempo? Sí, estamos a tiempo. ¿En qué porcentaje van en esos estados? Alrededor del 90%. Van muy bien. Sí, estamos muy bien en términos del avance. Evidentemente hay incidentes que se van presentando, juntas que se toman en alguna de estas 3 entidades, aparte de Oaxaca. En Oaxaca la totalidad de las juntas están bloqueadas. Juntas que se tienen que cerrar preventivamente, manifestaciones que están presentándose aisladas y por lo tanto implican que nuestro personal sea evacuado en tanto las condiciones se vuelven a normalidad, pero esto, a pesar, insisto, de las dificultades, no ha impedido que avancemos en la organización de la elección. El otro día, que hace 2 o 3 días, terminé en radio y la pregunta era, ¿qué tan preocupado está Lorenzo Córdoba por lo que está pasando en Oaxaca en una escala de 0 al 10, en donde 10 es muy preocupado y 0 es nada preocupado? La respuesta fue 4 o 5. Hoy es viernes. ¿Cuál es ese nivel de preocupación? Hoy estoy a 3.
Sigue habiendo preocupación, pero están avanzando las cosas. Parece que hay alguna distensión. Esperemos que las negociaciones ¿Qué le dicen con el al gobierno... presidente del INE? ¿Que se van a calmar los maestros? Que Pues mira, lo que sabemos es que en la madrugada del día de ayer terminaron las negociaciones. Hubo una minuta que se acordó en la Secretaría de Gobernación. Lo que entendemos es que el día de ayer se han venido realizando asambleas, consultas a las bases, como dicen los maestros de la CENTE, y estamos en vísperas de que se tome una decisión. En cualquier momento esta puede llegar, o esta va a llegar, y si la decisión es que se distensa y se levanta, digámoslo así, el boicot a las elecciones, nosotros entramos con toda nuestra capacidad de campo. ¿Y les da tiempo? Estamos a tiempo, sin duda. Sí, hoy podemos sin falta instalar la totalidad de las casillas, incluso aquellas boletas que fueron destruidas, que nos fueron sustraídas, ya fueron reimpresas, y estamos listos pues para instalar las casillas. ¿Y si dicen que no? ¿Y si dicen que no levantan el boicot? ¿Van a pedir ustedes, a ver, una fila de militares, una fila de marinos, una fila de gendarmes y vamos a instalar la casilla? Mira, el apoyo del Ejército, de la Marina, ha sido fundamental para poder realizar nuestro trabajo, dado que ellos tienen el mandato legal de resguardar la documentación. En días pasados hemos visto la salida de algunos de los pelotones del Ejército que resguardaban las bodegas, es decir, los materiales de algunas juntas distritales, pero esto fue acordado con nosotros porque en esos distritos las boletas ya no estaban, los materiales ya no estaban en nuestras bodegas, y fue una acción de prudencia para evitar cualquier tipo de confrontación. ¿Van a instalar casillas a la fuerza? Esa es la pregunta. No es la mejor manera de instalar casillas, y de hecho... ¿Podrían hacerlo o no? Podríamos, pero no es conveniente. No lo van a hacer. O sea, prefieren no instalarla. Hay una facultad de los consejos distritales, que es la de determinar cuando hay casillas que no se instalan. Ya pasó, ¿eh? Hay un municipio en Oaxaca, San Dionisio del Mar, en el distrito de Juchitán, en donde hay conflictos desde hace 2 años, hay confrontaciones muy intensas que han impedido incluso que se hayan realizado elecciones extraordinarias locales en ese municipio. Y el Consejo Distrital ya desde hace algunos días, varios días, determinó que no se iban a instalar esas casillas. Es una potestad de los consejos distritales, y puede ocurrir que si no hay condiciones, pues las casillas no se instalen. Si las elecciones fueran hoy, porque las juntas distritales están tomadas en muchos lugares, que son las que cuentan los votos, ¿hoy no habría PREP? El PREP se va a tener dentro de 3 días, o 2 días más bien. Por eso la pregunta creo que no está bien planteada. La pregunta es, ¿va a haber PREP en 2 días? La respuesta es sí. Estamos listos para que lo haya. Y repito, estamos listos para que en el momento que existan condiciones nosotros entramos con toda nuestra capacidad operativa a instalar las casillas. Creo que es importante, Carlos, dimensionar el tamaño de la zona, digámoslo así, afectada en estos momentos. Hoy está trabajando el Instituto Nacional Electoral de manera normal, ordinaria, en el 97% de las secciones del país. El 97% de las casillas no están siendo afectadas en el proceso de organización. El conflicto estamos hablando de 150,000 más o menos, ¿no? Estamos hablando de 148,907 casillas que tenemos planeadas instalar el próximo domingo, y las casillas de Oaxaca son alrededor, déjame checar, 5,042 casillas. Que eventualmente, de no generarse condiciones, pues probablemente no se instale. O sea, la bronca es en el 3%. La bronca es en el 3%, y si las cosas mejoran, vuelvo al punto, en las próximas horas no tendremos problemas para instalar las casillas en el 100%. ¿Con ese 3% da para anular una elección? Bueno, a nivel local sí, porque son todas, ¿no? Pero sí. ¿A nivel federal? En absoluto, pero además toma en cuenta que las elecciones, que no tenemos una elección a nivel federal, tenemos 300 elecciones a nivel federal, y por lo tanto el grado de afectación al día de hoy existe en 11 elecciones, las que corresponden a los distritos, es decir, a las diputaciones del estado de Oaxaca. Pero repito, ¿y se podrían asignar las plurinominales de esa circunscripción? Sí, sin ningún problema. Lo que ha ocurrido en el pasado, porque no es la primera vez, si fuera el caso, nosotros estamos en la ruta de instalar todas las casillas y que todas las elecciones se lleven a cabo, pero no sería, en el peor de los casos, la primera vez que no se instala la Cámara de Diputados con la totalidad de estos. En 1994, en el 2003, se anularon 2 diputaciones, y lo que entonces el IFE hizo fue asignar diputados plurinominales, pero reservar los 2 que correspondían a la asignación una vez que las elecciones se realizaran de manera extraordinaria. Un dato importante: si alguna elección se anula
por las causas que sean, porque no se instala el 20% de las casillas de esa elección, o bien que se pasaron los gastos de campaña, bien por el rebase, exactamente, o bien por el rebase de los topes de gasto de campaña, la solución que marca la Constitución es la misma, siempre, invariablemente, vuelven a hacerse elecciones. Hay mucha gente que dice, ¿qué voy? Es fraude. Bueno, es parte del desconocimiento de cómo se construyen las elecciones en México. Durante 25 años construimos mecanismos para blindar las elecciones frente al fraude. ¿Pueden existir circunstancias, actos ilegales, compra, coacción del voto? Sí, sin duda. Hay una instancia, la FEPADE, que persigue esos actos que son delitos, pero la organización de la elección es tal que es imposible que haya una manipulación de los votos. Errores puede haber, se trata de procesos humanos, pero siempre, como se ha demostrado, estos errores son aislados y no hay un sesgo, una, digamos, acción que dolosamente altere los resultados. Creo que los ciudadanos, gracias al trabajo que hemos hecho a lo largo de 25 años de construcción institucional, podemos estar seguros de que el voto en México cuenta y se cuenta bien. Muchos de los que nos están viendo van a participar en la elección como funcionarios de casilla y lo van a hacer por su gusto cívico, no reciben lana. Es más, la comida está bien mala, la verdad. Las que les mandan ahí deberían mandarse algo más rico. ¿Cuánta gente va a jalar en esto? Mira, necesitamos 1.210.000 funcionarios, ciudadanos que funjan como funcionarios de casilla. El día entre propietarios y suplentes. Tenemos a 2.800.000 que ya han aceptado, tenemos más del doble de los que necesitamos. Pero estamos convencidos... O sea, como el Piojo, da para 2 equipos, ¿no? Da para 2 equipos eventualmente. El día de la jornada electoral estarán en las casillas fungiendo como propietarios alrededor de 850.000. 1.210.000 son propietarios y suplentes, como lo mandata la ley. Es decir, prácticamente 1 millón de ciudadanos que han aceptado contribuir con los procesos democráticos, que lo han hecho voluntariamente y de manera comprometida. Son la mejor garantía de que el día de la elección, porque se trata de nuestros vecinos, que el día de la elección el cómputo de los votos está blindado frente a cualquier manipulación y sobre todo la mejor expresión de que en México las elecciones son de los ciudadanos, hechas por los ciudadanos y para, por supuesto, los ciudadanos. La ley seca, ¿qué piensa Lorenzo Córdoba, presidente del INE, de la ley seca? Bueno, creo que es un resabio de tiempo atrás. ¿No debería existir? Yo creo que no. Hay entidades en las que no está prevista, digamos, esta prohibición. Creo que en una democracia como la nuestra los ciudadanos son suficientemente maduros para saber qué van a hacer o qué deben hacer o qué no deben hacer el domingo de las elecciones. Y sobre todo creo que hay un compromiso con esto que nos ha costado tanto construir. Esto que hace 30 años, Carlos, tú lo recordarás, era un problema que era elecciones que no nos servían para efectivamente un recambio democrático del poder y hoy no podemos perderlo. Por lo tanto, yo creo que el compromiso cívico es mucho más alto de lo que solemos en ocasiones desestimar. El otro día escribía Polo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa, en su columna de Milenio, que uno de los ejemplos de que sí hay un avance democrático en México es que hoy por hoy hay 5 o 6 gubernaturas que realmente no sabemos quién va a ganar. O sea, que realmente la moneda está en el aire y unas encuestas dicen que uno va arribita y las otras dicen que otro va bajito. Que no Desde hace por lo menos 20 años se han venido instalando paulatinamente entre nosotros fenómenos que son típicamente democráticos. La alternancia, la incertidumbre a los resultados electorales, lo que acabas de mencionar, los gobiernos divididos, la falta de mayorías en los congresos que obligan a consensos, a acuerdos. Es decir, todo esto es algo típico, es parte del paisaje ordinario de las democracias y hoy en México han cobrado carta de naturalización en gran parte del país. Yo me imagino que, a propósito de la ley seca, yo me imagino que Lorenzo Córdoba al final de la jornada, ya no sé si el lunes en la madrugada o el domingo en la noche, pues va a pedir un whisky, una chela o algo así para alivianar la tensión democrática, ¿no? Convencido de que la noche de la jornada electoral, después de anunciar a más tardar a las 11 de la noche en cadena nacional los resultados del conteo rápido, que nos van a permitir saber con precisión qué porcentaje de votación obtuvo cada partido. Acuérdate que ahora... Para la Cámara de Diputados, ¿no? Para la Cámara de Diputados, solo para la Cámara de Diputados. En el ámbito local eso es responsabilidad de los órganos locales. ¿Las de gobernador le van a anunciar los órganos locales a sus tiempos? Es responsabilidad de los órganos locales, no del INE. Nosotros lo que vamos a anunciar es con mucha precisión qué porcentaje de votación tuvo cada partido. Acuérdate que ahora el umbral para poder mantener el registro aumentó del 2 al 3%. Esto va a ser un dato importante. Y sobre todo una anticipación muy precisa de cuáles van a ser el número de diputados que va a tener cada partido para poder prefigurar cómo va a estar integrada la Cámara. Después de ese anuncio,
si todo sale bien, como va a salir, seguramente brindaremos por una elección más bien hecha, que es resultado, insisto, del compromiso de millones de ciudadanos, pero sobre todo una estructura y del acompañamiento de varias instituciones, insisto, el Ejército, la Marina y demás, que van a permitir que la elección sea una vez más el mecanismo pacífico de recreación del poder. Es un fin de semana de elecciones y eso debe ser lo más importante. También es un fin de semana de fútbol. El sábado hay Champions, el domingo juega México. Le quiero preguntar al árbitro, ¿le van a chiflar al árbitro? Te voy a contestar, como decía Eduardo Galeano en un texto que hace poco a propósito de su muerte, del árbitro. Galeano decía que la del árbitro es una profesión tan indispensable como ingrata, porque el árbitro siempre queda mal con todos, con el que gana porque gana a pesar del árbitro, con el que pierde porque pierde por culpa del árbitro. Y por eso decía Galeano, el árbitro se viste de negro, es decir, de luto por sí mismo. Nosotros no nos vamos a vestir de luto, sabemos que estamos haciendo un rol indispensable para que los procesos democráticos funcionen. ¿Va a sacar tarjetas el árbitro? El árbitro ha sacado tarjetas y las seguirá sacando si es necesario, de todo color y de todo tipo, dependiendo de las circunstancias. ¿Nos van a chiflar? Probablemente algunos, pero yo estoy convencido de que al final del día la gran mayoría de los ciudadanos sabe que las elecciones las hacen ellos y que son de ellos, y por lo tanto chiflarle al árbitro de alguna manera es chiflarle a la democracia. Así que espero que los chiflidos no sean tantos. Bueno, hay muchos árbitros que dicen que chiflar al árbitro es chiflar al fútbol y le siguen diciendo de todo en el estadio. Pero a ver, nunca habíamos visto una elección con tantos muertos, ¿no? Con tantos asesinatos. O sea, ya olvidémonos del tema de Oaxaca y eso. ¿Cuántos tienen contabilizados ustedes? Mira, a nivel federal, si no me equivoco, son 8 candidatos o precandidatos. Aumenta, aunque también hay que tener en cuenta una cosa, Carlos, no estoy menospreciando los hechos, son hechos graves que nos tienen que llevar a una reflexión del estado de cosas en el país. Pero también es cierto que no hay un patrón sistemático de la criminalidad o de la violencia en contra de las elecciones ni en contra de los partidos o de algún partido en particular. Se trata sí de hechos lamentables, hechos que tienen que ser claramente esclarecidos, que tiene que identificarse y conocerse si hubo alguna intencionalidad política o es producto de otras circunstancias. Pero nunca algo tan violento, ¿no? Nunca una jornada tan Mira, las elecciones de 2010, las de 2011... Cuando te matan un candidato presidencial, o incluso, acuérdate, en el 2010 en Tamaulipas asesinaron a un candidato a la gubernatura. Es decir, desafortunadamente, ese es uno de los grandes problemas estructurales, la inseguridad y la violencia que tenemos en el futuro que erradicar, porque afectan todos los ámbitos de la vida social, incluidas las elecciones. Entonces está el tema de los asesinatos, está el tema del boicot, luego está el tema de la guerra sucia que llegó incluso hasta el INE, las conversaciones. Esos pájaros en el alambre, ¿ya sabe de qué color eran? ¿Eran verdes, eran azules, amarillos, rojos? No me interesa especular. Lo que sí me queda claro, y eso sí es preocupante, Carlos, es que los hechos de espionaje de los que fuimos sometidos no son hechos aislados y forman parte, digamos, de una serie de posicionamientos, de declaraciones, de noticias que vistas en conjunto, me parece que evidencian que hay quien quiere desacreditar al árbitro o quien pretendió desacreditar al árbitro justo en un momento, y no me parece que sea casualidad, en el que estábamos tomando decisiones muy importantes en ejercicio pleno de nuestra autonomía, por un lado, y justo a 2 semanas de la elección. Me parece que no solamente quienes han manifestado inconformidad social, expresiones como las de la CENTE y demás, sino también hay otros que no juegan lealmente con la democracia y que le apuestan a que las elecciones salgan mal. Hay muchos intereses autoritarios que están agazapados y por eso me parece que salir, votar, refrendar la elección como la vía pacífica es una manera de decirle no a quienes pretenden algún tipo de regresión autoritaria. ¿Ya sabe por quién va a votar, Lorenzo Córdoba? Sí, aunque estamos en periodo de reflexión. Estoy todavía definiendo el sentido de un par de los 3 votos a los que tengo derecho. Uno ya lo tiene amarrado. Uno ya lo tengo definido. Bueno, los niños pueden ir a votar. Atención para todos los papás y mamás que nos están viendo a esta hora, de los niños que todavía no entran a la escuela, a partir de los 6 años de edad, ¿no? Así es. Y hasta los 17. Así es. Pueden ir a votar. ¿Cómo está ese asunto? Es la consulta infantil y juvenil
que vamos a realizar en todo el país. Hemos decidido suspenderla por obvias razones, posponerla en Oaxaca y en Chiapas para concentrar todos los esfuerzos de la autoridad electoral en la realización de la elección constitucional. Pero la estamos posponiendo, no la estamos suspendiendo definitivamente. En Chiapas habrá elecciones, como sabes, el tercer domingo de julio, y estamos en la lógica de que entonces se realice la consulta infantil y juvenil en ese momento. Es un ejercicio, si quieres, lúdico, pero muy importante, porque es la manera de ir formando, una de las maneras de ir formando ciudadanía, por un lado, ir acostumbrando a los chicos a que la participación es importante. No hay niño que no quiera hacer lo mismo que hace su papá. Así es. Y por eso decidimos hacerlo el mismo día de la jornada electoral. ¿Dónde? ¿Cómo consultar dónde van a estar las casillas? Porque por cada 10 casillas de adultos va a haber una de niños. Así es. Entonces, normalmente se instalan en las plazas, en los espacios públicos de más relevantes. Parques, exactamente. En todo caso, aparecerán el día de mañana y el mismo domingo de la elección, así como aparece un encarte de dónde se ubican las casillas para las elecciones constitucionales, aparecerá también un encarte de dónde pueden ubicarse las casillas infantiles, y en la página del Instituto Nacional Electoral hay un sitio específicamente dedicado a ubicar dónde están las casillas. Por cierto, acabamos de estrenar algo de lo que estamos muy orgullosos, una app, una aplicación para teléfonos móviles, para tablets, etcétera, tanto para de todas las plataformas Android y Apple, que nos permiten ubicar no solamente con muchísima información dónde están las casillas, sino también quiénes son nuestros candidatos, quiénes son los funcionarios que están en cada una de las casillas, en fin, una serie de información importante. ¿Cómo se llama la app? INE. Okay. Te metes a la tienda, de apps y ahí INE es la primera que aparece. Los niños no votan por candidatos, obviamente. No, los niños votan por derechos, ¿no? Los niños, exacto. La consulta son una serie de preguntas sobre el estado de cosas, de cómo ven el estado de cosas de su ambiente los niños. Y esto nos sirve para hacer diagnósticos particularmente interesantes que, entre otras cosas, pueden derivar incluso en sugerencias para la conformación de políticas públicas. Es un ejercicio, insisto, lúdico, pero hay categorías, no son las mismas preguntas para los adolescentes que para los niños, pero al final del día este es un ejercicio que nos va a permitir, insisto, una sistematización, y sobre todo en una sociedad democrática creo que no podemos obviar lo que los niños piensan y lo que los niños nos opinan. Si bien es cierto que no son ciudadanos todavía y no participan en las decisiones políticas, su opinión, estamos convencidos, cuenta, y en la medida en la que la hagamos contar, estaremos formando mejores ciudadanos del futuro. Lorenzo Córdoba, suerte. Carlos, gracias, encantado. Y muy buenos días, el presidente del INE. Oiga, la ley seca para el próximo fin de semana se extendió ya a 11 estados. Desde el primer minuto del sábado y hasta el último del domingo, no podrán consumirse bebidas alcohólicas en bares y restaurantes, ni venderse en comercios y tiendas departamentales. En Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. En el DF, la ley será a medias. Ayer se llegó a un acuerdo de último minuto entre la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, y el gobierno local para que los restaurantes y hoteles puedan vender bebidas alcohólicas, ojo, solo con el consumo de alimentos durante sábado y también domingo. En los demás establecimientos no estará permitida la venta de ninguna manera en este par de días. El niño que resultó herido de bala en su escuela, volvemos con eso. El menor fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde se le practicó una cirugía en columna y pelvis. Según la Fiscalía de Durango, el maestro portaba un arma calibre .380 en su maletín que se disparó accidentalmente cuando chocó con el menor. Y bueno, pues esta persona fue trasladada y ya judicializada ante la autoridad correspondiente. En Primera Noticias le presentamos un reportaje especial sobre la primera cárcel indígena en México. Se encuentra en Huachochi, a 4 horas de la capital de Chihuahua. La mayoría de los presos son tarahumaras que acudieron voluntariamente ante las autoridades para entregarse. Denuncian que en las cárceles normales son acosados por otros internos. Sí, hay mucha discriminación porque nos quieren tener como objeto de, como esclavismo, pudiera decirse. Tengo un primo mío, yo vine y me entregué. Yo lo que quería era arreglar para andar a gusto. Durante la celebración por los 25 años de la CNDH, el Ombudsman Nacional Luis Raúl González advierte que la violencia pone en riesgo los derechos humanos y es una prueba para las instituciones. Hechos violentos que también se han registrado durante el proceso electoral resulta preocupante y no puede ser aceptable. No hay lugar para la indiferencia ni la insensibilidad. El presidente Peña Nieto responde que el gobierno federal trabaja para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Son un objetivo superior que nos une
y nos obliga a redoblar esfuerzos. A 4 días del naufragio de un crucero en China, las autoridades afirman que ya no hay esperanzas de encontrar sobrevivientes. Solo han rescatado 82 cadáveres. Más de 350 personas siguen desaparecidas. El Zócalo de la Ciudad de México se convertirá en un diamante de béisbol del 12 al 14 de junio para realizar el Home Run Derby, como parte de los festejos por los 90 años de la Liga Mexicana de este deporte. Raquel Méndez, la señora del clima. Gracias, Carlos. Así amanecemos en la República Mexicana, en Mexicali en estos momentos hay 20, Hermosillo tiene 29, muchísimo calor que se ha sentido durante los últimos días en Hermosillo, Juárez 25, Chihuahua 22, aquí en la Ciudad de México el termómetro marca 16, Guadalajara con 18 y Acapulco tiene 26 grados. La imagen de satélite nos muestra la importante concentración de nubosidad que tenemos en el sur del país. Por un lado, la onda tropical número 3 deja nubosidad con lluvias en la península de Yucatán, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas y todo el ojo del huracán literalmente puesto en blanca. Este fenómeno, que es un huracán de categoría 2, sus vientos llevan 155 kilómetros por hora, se localiza a 565 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, en Colima, y ya se empezó a mover en dirección al nor-noroeste, lo está haciendo a 13 kilómetros por hora. Esto es lo que estamos esperando, que hoy y mañana continúe como un huracán. Ya estamos viendo que para el domingo será una tormenta tropical y la posible zona de impacto se está marcando entre Agua Blanca, Santa Fe o bien en Bahía Magdalena. Estos son los puntos en los que tienen que estar muy pendientes de la trayectoria que lleve este fenómeno, que es probable que se impacte o como una tormenta tropical o como depresión tropical. Los estados afectados: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, con viento, lluvia y oleaje. Noroeste del país sigue el tremendo calorón en Hermosillo, tiempo seco para Juárez y Chihuahua, lluvias para Culiacán y para Durango, mientras en la ciudad de Monterrey también con tiempo lluvioso, lo mismo para Saltillo, Zacatecas y San Luis Potosí con nublado parciales, tiempo lluvioso para ustedes que van a Puerto Vallarta y Manzanillo, Guadalajara también con lluvias, al igual que Tepic, periodos de sol y nubes, pero con precipitaciones en la tarde y noche en Querétaro, Pachuca y Tlaxcala. Aquí en la Ciudad de México, termómetros a los 23 grados, 60% de probabilidad de precipitaciones, lluvias Toluca, Puebla, Acapulco, también con algo de lluvia, y sureste del país bajo los efectos de la onda tropical número 3, así que las precipitaciones se van a manifestar para Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, el puerto de Veracruz, Villahermosa también con algo de lluvia. Hoy en Mérida se van a los 36 grados con nublados parciales. Vamos contigo, Carlos. Muchísimas gracias. Gabriel Guerra es analista de Primero Noticias. ¿Cómo te va, Gabriel? Querido Carlos. ¿Cómo ves la elección? Pues mira, Carlos, creo que hay que dividirla en varios aspectos. Escuché ahorita con mucha atención a Lorenzo Córdoba, que nos pinta un panorama pues muy favorable, muy optimista. Yo soy un poco menos optimista. Creo que sí es motivo de grave preocupación que la elección esté en riesgo en 3 estados y que exista la posibilidad de que o se tenga que cancelar simplemente por la no instalación de casillas, o que pudiera haber hechos violentos que pongan en riesgo la integridad de los votantes en algunas partes de esos 3 estados por lo menos. Eso es un tema que me parece muy grave, muy delicado, un reto que le está planteando la coordinadora, la CETEC, distintos movimientos que tienen además otro tipo de vínculos y otro tipo de raíces político-ideológicas, se lo están planteando al Estado, ¿no? Y creo que es un asunto que no podemos ignorar y que no podemos dejar de lado. Independientemente de eso, que es tal vez, digamos, la parte obscura y la parte preocupante, el gran nubarrón de la elección, en lo demás coincido, creo que va a ser una elección en la que vamos a tener, y esta es la buena noticia, Carlos, para una elección intermedia, votaciones muy competidas en varios estados que eligen gobernador, prácticamente en todos, con 2 excepciones. No puedo decir nombres de estados, sí, ni de encuestas, ni de partidos, ni de encuestas, ni de nada. De hecho, no sabes, Carlos, el lío que fue hoy en la mañana escoger corbata, camisa y traje, porque fue, a ver, ¿cómo encuentro cosas que sean absolutamente neutras? Muy bien, ¿no? Entonces, esa es una buena noticia. O sea, el hecho de que haya 6, 7 estados en donde en este momento nadie podría vaticinar la victoria es probablemente el mejor argumento para salir a votar, ¿no? Para que la gente diga realmente sí importa mi voto. Y también importa el voto en términos de la composición de la Cámara de Diputados, de las presidencias municipales, de los congresos locales, de las delegaciones.
todo el movimiento y todo el debate en torno al voto nulo, yo creo que pues este es el momento de ponerse a reflexionar muy en serio qué pasa con tu voto si lo anulas. Y creo que hay una corriente de opinión que en teoría abstracta, si viviéramos en Alemania o en Suecia, haría mucho sentido. Es decir, a ver, un número muy importante de votos anulados va a ser un llamado de atención para los partidos. ¿Tú te imaginas, Carlos, a los partidos políticos mexicanos agobiándose el lunes, diciendo qué barbaridad, mucha gente anuló su voto, tenemos que reconsiderar la manera en la que hacemos política? Yo no creo que nadie lo vaya a entender como un llamado de atención, al contrario, van a decir, ganga, nos regalaron, nos facilitaron ganar en los distritos en los que teníamos una elección competida, así que yo sí pienso que es muy importante votar por alguien, y siempre habrá un candidato o una candidata rescatable en cualquier lugar en el que se pueda elegir. Entonces, es simplista el argumento y yo creo que hay que decirlo tal cual. Finalmente, la ley seca. Le preguntabas a Lorenzo Córdoba por la ley seca. Esa me preocupa más que el voto nulo, Carlos, porque al menos en mi distrito... Yo creo que sí necesitas valor. El nivel de los candidatos sin un tequilita está muy difícil escoger. Querido Gabriel, muchísimas Carlos, gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, Gabriel Guerra, analista de Primero Noticias. Primero Finanzas, Enrique Campos Ares. Carlos, información importante de última hora de la economía de Estados Unidos que va a mover al mundo sin duda. La tasa de desocupación en Estados Unidos, se crearon 280,000 empleos. El mercado esperaba 226,000. Sube ligeramente la tasa de desocupación. Sin embargo, la noticia económica buena va a mover los mercados seguramente a la baja, lo habremos de ver ya al inicio de las operaciones. Déjame comentarte que el Banco de México, decidió no modificar su tasa de interés durante la reunión de política monetaria que terminó ayer. Pudo haberla bajado, pues como una manera de tratar de apuntalar el desempeño económico que el propio Banco Central identifica con signos de debilidad, pero eso aumentaría los riesgos de la depreciación cambiaria y de provocar presiones en la inflación que hoy sencillamente no existen. De hecho, para el Banco de México la expectativa es que durante todo el año los precios se mantengan en la meta del 3% de inflación. Y porque, pues al igual que literalmente todo el mundo, el Banco Central mexicano está esperando las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Tampoco determinó subirla, no por ahora, porque la economía mexicana no tiene presiones financieras como por ejemplo Brasil, que tuvo que subir su tasa de interés a prácticamente el 14% para retener los capitales. Al Banco de México sí le toca estar pendiente del costo del dinero en Estados Unidos para que reaccione prácticamente de inmediato a la siguiente fase de la turbulencia mundial que se va a dar en ese preciso día en que la Fed inicie con el aumento del premio Carlos que paga por ahorrar en dólares. Comando desde Nuevo Laredo. Miren nada más qué chulada. Santos campeón. No puede ser. Pero esta es todavía mejor por el contexto en el que estamos. Daniel García dice, los maestros de Oaxaca con su boicot. Qué bonito. Esa imagen los retrata. Para que sepamos quiénes son realmente los de la CENTE, los maestros de la CENTE. Por cuarto día consecutivo, integrantes de la CENTE y normalistas realizan acciones de boicot electoral. Gran parte de Oaxaca está sin gasolina por los bloqueos a plantas distribuidoras de Pemex. En Guerrero hubo ataques a la sede del PRI y el Congreso. En Chiapas tomaron oficinas del INE y mantienen los cierres en los accesos y salidas a Tuxtla Gutiérrez. En Michoacán ya liberaron los consejos distritales tomados, pero hoy tienen prevista una marcha. En entrevista con Primero Noticias habla el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. En Michoacán, Guerrero y en Chiapas hay conflictos o problemas, digamos, aislados. ¿Ahí van a tiempo? Sí, estamos a tiempo. ¿En qué porcentaje van en esos estados? Alrededor del 90%. Sí. En Oaxaca, evidentemente, tenemos un retraso considerable. ¿En Oaxaca qué porcentaje vamos? En Oaxaca tenemos alrededor de un 40% de paquetes entregados. Es bajo, pero lo que hemos privilegiado es la seguridad de nuestro personal. Es decir, la decisión es que se distensa y se levanta, digámoslo así, el boicot a las elecciones. Nosotros entramos con toda nuestra capacidad de campo. ¿Tiempo? Estamos a tiempo, sin duda. Sí, hoy podemos sin falta instalar la totalidad de las casillas. Raúl Flores, líder del PRD en el Distrito Federal, asegura que el presunto suicidio del secretario de Finanzas de su partido, Julio Manuel del Caso González, habría estado relacionado con problemas de salud y no con malos manejos. Queremos despejar categóricamente cualquier
referencia al tema de las finanzas del partido. Por las elecciones, la ley seca se aplicará en 12 entidades del país, incluidas Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Veracruz y el Distrito Federal. Restauranteros de la Ciudad de México dicen que la medida provocará pérdidas por más de 500 millones de pesos, debido a que el fin de semana hay transmisión de partidos de fútbol. El gobierno del DF acepta que se vendan bebidas en ambos días, pero solo con consumo de alimentos. En Durango, un niño es operado de la columna y la pelvis luego de recibir un disparo cuando estaba en su escuela. Corría por uno de los pasillos cuando chocó accidentalmente con un maestro y a este se le disparó un arma 9 milímetros que traía en su maletín. El profesor se encuentra detenido. En Primera Noticias le presentamos un reportaje especial sobre la primera cárcel indígena en México. Se encuentra en Huachochi, a 4 horas de la capital de Chihuahua. La mayoría de los presos son tarahumaras que acudieron voluntariamente ante las autoridades para entregarse. Denuncian que en las cárceles normales son acosados por otros internos. Sí, hay mucha discriminación porque nos quieren tener como objeto de, como esclavismo, pudiera decirse. Maté un primo mío. Yo vine y me entregué. Yo lo que quería era arreglar para andar a gusto. Tras una mesa de negociaciones, el subsecretario de Gobernación Luis Miranda propone a jornaleros del Valle de San Quintín que las empresas chicas les paguen el día en 150 pesos, las medianas en 165 y las grandes en 180. Rescatistas localizan los restos momificados de un hombre en el Pico de Orizaba. Según autoridades, se trataría del piloto de una avioneta que se estrelló en la zona hace 15 años y no está relacionado con los cuerpos de los alpinistas encontrados en marzo. Médicos del Hospital Metodista de Houston, Texas, logran el primer trasplante exitoso de cráneo y cuero cabelludo. El paciente es un hombre que sufrió un agresivo cáncer que dejó al descubierto su cerebro. Autoridades de Estados Unidos revelan que hackers chinos robaron información del gobierno con la que podrían acceder a datos de 4 millones de empleados y extrabajadores.